y en Instagram, donde publico rigurosamente todos los pasitos que doy a nivel profesional. Estoy también como Alexandra barra baja Prokorova barra baja actress. Vamos a comenzar hablando sobre un cortometraje de tus primeros inicios, Resaca, de Giancarlo Gutiérrez. Bueno, sí. Entonces, quisiera preguntarte sobre este cortometraje. Es curioso porque fíjese que muy pocas plataformas de streaming lo tiene. Hubo un tiempo que estuvo disponible en Vimeo, luego estuvo disponible en Dailymotion, entonces quisiera comentarte sobre su experiencia en tu debut. Bueno, fue un cortometraje muy curioso, fue muy divertido de rodar, la verdad. No sé si fue mi primer cortometraje o el segundo, pero bueno, claro, pues los nervios de los primeros trabajos y era un poco, era un poco un rodaje de guerrilla, porque si no recuerdo mal, creo que era un trabajo de final de curso de una escuela de cine. Y bueno, pues claro, no tenían tampoco muchos medios, aunque la verdad, todo se ha dicho, los trabajos que hacen de final de carrera, final de grado, final de curso aquí en Madrid tienen mucha calidad y sí que cuentan bastantes escuelas con presupuesto para hacerlo. Pero bueno, ese concretamente yo recuerdo que fue como muy de guerrilla porque sí que es verdad que disponían de pues, todo el equipo que necesitaban y tenían gente más que suficiente para todo, pero claro, era un equipo pequeño, era un equipo reducido, no ensayamos nada más que ese día, eh, pero bueno, fue muy divertido todo, la verdad. Conocí al equipo allí mismo, a todos. Nos lo pasamos muy bien. Esta y también hay otra historia que la verdad es muy distinta a lo que él resaca y es Lobos y Corderos, ¿no? Que allá tuvo Ángel Solo. No, y bueno, iba a decir Han Solo, no, Ángel Solo. Pero sí, más que todo la historia es bastante chévere porque obviamente se conoce el trabajo de Ángel Henry, pero quisiera preguntarte por qué iniciaste con La Asesina. Pero, ¿tú has tenido acceso a este cortometraje? Claro. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo es posible que hayas tenido acceso? Porque que yo sepa, no ha sido posible, o sea, no lo han expuesto nada más que en su propio cine, porque tiene un cine en Toledo, bueno, el director. lo que pasa es que hay canales en Telegram, entonces los canales en Telegram se encargan mucho de difundir. Vale, vale, Espero vale. no me censuren esto, pero sí. Es que la cosa es que con o sea, es precisamente con el que yo dudaba de si era mi primer trabajo o mi segundo trabajo. Segundo, Este ¿no? trabajo fue muy chulo porque, a ver, contábamos con un equipo profesional. Ángel tiene mucha experiencia rodando. O sea, tanto mi compañero de reparto como el director como Harry, tienen mucha experiencia rodando. Y claro, fue un trabajo muy bien estructurado en todo, en logística, localización, equipo, éramos un equipo bastante grande. Cuando me propusieron el guión me gustó mucho y tengo una anécdota del rodaje que ha sido bastante peculiar y es que nos quedamos sin sangre. No había sangre. Entonces improvisaron entre el equipo y mezclaron pues lo que les quedaba de sangre falsa con miel, Bien. porque resultaba que la sangre era demasiado líquida. Y no te imaginas lo mal que lo pasé yo después para quitarme toda esa miel Ah, del pelo, que yo tengo el pelo larguísimo. Se me hizo rasta, se me hizo bola. Rodamos en una cañada en invierno con un montón de hojas, barro. Bueno, es que eso era, yo parecía
no sé, un montón de hojas andantes que yo me acuerdo que estuve como 1 hora bajo agua hirviendo para intentarme quitar todo eso y desenredarme el pelo porque era... Ay, Y yo pensé, como todos los rodajes sean así, yo me bajo del carro. Pero la verdad que fue una experiencia muy bonita porque fue un rodaje muy profesional y fue una experiencia brutal. Me dio mucha pena no contar con el material, lo estuve esperando durante años, pero tuve el placer de poder ver el resultado me gustó mucho, pero ya te digo que yo no he tenido acceso al material y sigo sin tenerlo porque supuestamente hubo alguien interesado en hacer una película de este cortometraje. Entonces Harry lo retuvo y con la idea de que probablemente se hiciera una película y yo nunca he tenido este material. Así que si lo tienes, por favor, pásamelo porque a mí me voy gustaría mucho a, con él. voy a, voy a consultar con mi contacto de confianza. Ya eso. Me haría muchísima ilusión, ya te digo, yo solamente tengo el cartel, vi una vez nada más la proyección en el cine y ya. O sea que, bueno, o sea que en el principio de los cortometrajes y todo eso, tú no has tenido acceso, por ejemplo, también a la ruleta rusa, tampoco tienes el acceso ¿A cuál? a la ruleta rusa, el Sí, sí, juego de la... sí, ese sí, 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 por supuesto, ese sí que lo tengo. Sí, Em, no sé, pero a es mí, bastante también fue un complicado, rodaje. ¿no? O sea, pasar a ser una asesina, pasar a ser una víctima es algo muy difícil, muy difícil. Sí, pero como ves, me dan muchas oportunidades para precisamente explotar ambos perfiles, lo cual me gusta mucho. Me gusta mucho cuando se juega con esta idea de la inocencia y de que pareces algo que después resulta ser lo contrario. Me ha pasado en multitud de papeles, en un montón. Wow, eso es increíble. Sí, es que esta dirección de Jesús García Llorena es bastante chévere, ¿no? Bastante, pues bastante interesante lo que se ha visto. Aunque también, ya es algo, ya no es una película, sino es un corto. Es de Daniel Bellew, No Place David, Like Home. Bueno, mi inglés sí. todavía no, pero es algo bastante chévere. Pero habla sobre no solo la sexualidad, lo que tiene que ver con el tema del cine, también lo que se plasma en Europa. Quisiera Ujú. preguntarte cómo usted visualiza el concepto, la psicología de esos personajes, sobre todo en tu rol de Alex, ¿Cómo visualizo la psicología de qué personajes? tu personaje. Mi personaje en el corto de David, Ah, de No Place Like Home. Pues, a ver, mi personaje ahí no es muy grande, es un supporting role donde yo hago de la amiga que entiende, que ayuda y que, digamos, comprende todos los cambios por los que está pasando su amigo, aunque yo viva en un país donde esto no es aceptado. Bueno, lo he vivido muy de cerca, en realidad. Yo tengo muchos amigos que son homosexuales y que han sufrido este tipo de represión, aunque gracias a Dios aquí en España es muy aceptado, no hay ningún tipo de problema. Regularmente, evidentemente, pues surgen algún tipo de altercado, pero creo que es que la sociedad en muchos aspectos sigue siendo bastante retrógrada. Y bueno, ahora también con todos los cambios políticos que se está produciendo en el país, que no sé si estás al corriente, pues bueno, se está produciendo bastante censura y vamos a ver cómo se va a desarrollar de aquí en adelante el tema de la libertad de expresión y sobre todo la libertad de expresar la sexualidad y la orientación sexual que uno tiene. Gracias a Dios, yo no he tenido que tener este papel de manera tan pronunciada como ha sido en el corto en mi vida real, pero sí que tengo amigos que lo han pasado mal por su sexualidad y a quienes su familia pues no les ha terminado de aceptar del todo, incluso siendo los padres más amorosos y más cariñosos, pero que siempre tienen esa cosita de
bueno, pero yo de hecho tengo un amigo que, bueno, es homosexual de toda la vida, todos sus padres lo sabían y aún así cuando conocí a sus padres después le dijeron, bueno, igual con ella. Y él como, bueno, pero por favor, ¿sabes? Y bueno, pues todavía sigue estando este estigma social en algún aspecto, en algunas casas y bueno, pues tenemos que vivir con ello. Hay también un corto que está en YouTube, disponible en YouTube, que es de José Luis Martínez, que el fin del mundo te pille bailando. Es algo Ujú. muy lindo porque es algo no solo del violín, obviamente hay el ballet, que es bastante pues interesante, no solo en España, sino en distintas partes de Europa. Aunque en Latinoamérica poco a poco se ha visto como evolucionando eso, quisiera preguntarte sobre qué concepto usted denomina la música. ¿Y cuál es tu melodía favorita? De pronto algún violinista o de pronto algún músico de música clásica. Pues por supuesto, yo soy una apasionada de la música clásica y la verdad que yo amo la música en general, no concibo mi vida sin música y sin baile. Para mí la música es una forma de expresión bellísima y todavía yo siento que como que tengo mucho que explorar. A mí me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar la batería, de hecho tengo aquí mi batería y me encanta la música desde que yo era pequeña. De hecho, mi abuela pensaba que yo iba a ser cantante porque la música y yo hemos estado ligadas desde prácticamente mi nacimiento. Am, en cuanto a la música clásica, es que yo la adoro y para mí, por ejemplo, Vivaldi es algo que lo tengo en el día a día, lo tengo en el móvil y qué sé yo, es que Tchaikovsky, hay tantos, es que Chopin, es que podría decirte tantas melodías, tantos compositores, tantos músicos, no sé, que se me va la mente, vamos. Pero Vivaldi, para mí, yo no puedo, me encanta. De hecho, me No. encantaría tocar el violín, pero esto ya para otra vida, la siguiente encarnación. Bueno, crees en eso, ¿no? Qué interesante. Lo único que conozco de Vivaldi es la cuarta sesión, lo siento, pero por lo menos hay que aprender, que muchos se aprendan sobre Vivaldi. Eso es lo bastante. Es que te expande la mente, te hace pensar de otra manera, ayuda, a tu cuerpo, todos tus procesos, fisiológicos se sintonizan con la música, con la melodía, y sobre todo con la música clásica, que es que de verdad está demostrado científicamente que sana el cuerpo. Entonces, yo a la gente que todavía es un poco reticente a la música clásica y que no le gusta escucharla, yo lo recomiendo al 100%. Que diga sí o sí. Sí o sí, sí o sí, sí o sí. Aunque sea que lo prueben. Siempre hay alguna melodía con la cual puedes sintonizar. Siempre, siempre, siempre. Qué bonito eso. Pasemos también a una película que ya es más distinta, ¿no? Que es sobre, bueno, puede decirse venganza. Estuvo obviamente ganancia, yes, si no estoy mal, que se llama 60 Line Dance. Entonces, 70 Bin Laden, sí. es, Bin Laden es como Bin Laden. sí, sí, usted lo resumió totalmente. ¿Cómo usted visualiza la venganza en el cine? ¿Qué tanto ha cambiado o esta película, qué le ve de diferente a las demás historias? Bueno, en primer lugar, esta película es una película que tiene muchos matices y que yo recomiendo ver más de una vez, porque Koldo, que es el director de la película, es un artista de los pies a la cabeza que ha mamado cine desde la cuna y que tiene en su cabeza tantos referentes, tanta información y que pone a tu disposición mediante la pantalla que si tú solamente ves la película una vez, te vas a perder multitud de detalles. De hecho,
que yo no sé si la has visto, yo te recomiendo que la veas, pero en los reflejos tienen mucha importancia a lo largo de la película, porque mediante el reflejo él está contando una historia paralela, mediante el reflejo de la protagonista durante toda la película. Entonces, em, es que hay muchos matices y Koldo ha impreso, digamos, una huella en esa película, que a mí me parece muy diferente también a sus anteriores películas y bueno, pues evidentemente a su manera de dirigir también en las series, aunque sí que hay una cosa muy similar desde los Bin Ladens a su trayectoria posterior. Para mí ha sido una experiencia muy positiva, muy bonita y de mucha generosidad por parte de todo el equipo, porque fue un equipo absolutamente increíble, fue como familia y los actores protagonistas son unos actores como la copa de un pino. Ver a Emma Suárez, todo lo que ella hace, es una cosa que es como una masterclass. Mientras que tú estás viéndola trabajar, aprendes tantísimo. Y bueno, todos los demás actores son espectaculares, pero yo, bueno, es que me quedo con Emma porque Emma es un monstruo, es un monstruo. De hecho, la historia es bastante interesante, muy bien. Y claro, hay otra película que la verdad sí me pareció muy bonita, muy interesante, chévere, porque pues no me había visto tantas películas de ese estilo que son nubes de cartón de Ujú. Sergio Hernández. Es algo distinto porque es superar estar de luto, el perdonar, el redimirse. ¿Qué es lo que más importante usted no solo destacó en su personaje como Diana, sino qué aprendiste de ella? Diana me ha dado mucho, tanto a nivel actoral, porque fue la primera película donde yo pude realmente hacer un recorrido del personaje, porque en Los Bin Ladens es verdad que es una película con muchísimo más presupuesto, con actores más profesionales, con más horas de rodaje, pero yo tenía un papel que era muy pequeñito y muy secundario, donde curiosamente era de los pocos personajes que sí que tenían una historia detrás, pero que no se llegó a desarrollar. Sin embargo, en Diana sí que hay un desarrollo de la historia, sí que tú puedes plasmar todo lo que le pasa al personaje. Y para mí fue un acto de generosidad por parte de Sergio, que es el director y el guionista de la película, porque fue súper loco. Me presenté a ese casting haciéndome una grabación en un parque que me hizo mi madre, porque yo me dije, quiero hacer este casting, quiero presentarme para este papel, y yo tenía como la corazonada de que lo iba a hacer. Y, y desde el primer momento como que me metí en una historia de superación que paralelamente al actor protagonista ella vive también, porque es una, ella sigue manteniendo esa ilusión de reencontrarse con su hija, sigue manteniendo la esperanza. Ella es lo único que la mantiene viva. Igual que a Miguel le mantiene vivo la idea de que va a ver a su hermana y se va a reconciliar con ella. Entonces, ellos se unen mediante esa esperanza, ellos se acompañan en esa esperanza. Y a nivel de formación, digamos, me aportó mucho el, todo lo que yo hice para entender el personaje, para entender cómo era su vida en la calle. Porque ella, bueno, me vi un montón de documentales sobre prostitución, bueno, un montón de vidas de mujeres diferentes que pasaban desde vivir solamente por conseguir su dosis de droga a vivir porque para ellas es una dosis de autoestima el poder tener ese poder de poder estar con un hombre cuando ellas quieren, porque si bien hay mujeres que están explotadas, como lo es Diana en la película,
y no tiene poder de decisión. Ella está bajo, bajo el yugo de su eh, proxeneta, ¿no? Hay mujeres que libremente deciden dedicarse a la prostitución y es una cara opuesta de lo que está pasando. O sea, que no todo el mundo se dedica a la prostitución porque es obligado, porque es traído, engañado y demás. Entonces, formarme, investigar, todo el trabajo de investigación que hice me aportó muchísimo, también de cara a otros personajes, de cómo poder meterme, buscar y cómo formar, digamos, toda la psicología del personaje. Creo que a nivel de psicología de personaje es el personaje en el cual yo he trabajado más. Porque, claro, al final es una película y con un personaje que va viviendo durante esa película y va evolucionando y tiene un recorrido emocional a lo largo, un arco emocional a lo largo de todo el proceso que vive, ¿no? Eso que es un personaje que poco a poco fue, minucioso, pero bastante interesante. También hay personajes que son recurrentes en lo Ujú. que son series importantes de televisión. La chica del cable, Valeria, ¿quién no ama a Valeria? Entonces, y muchas otras. Entonces, hay personajes tuyos que son bastante, pues, destacados, pero otros que son recurrentes. Servir y Proteger, Valeria, Mercado Central. Bueno, Mercado Central, que yo por eso, George me dijo, vas a entrevistar a Alexandra y yo, espera. Yo tenía pensado, yo dije, ella no es la de Fugitiva. Yo la recuerdo en Mercado Central, hasta en Sicilia, Sensing More. Entonces yo me adentré, me puse a mirar y ahí el resto de historia. Quisiera preguntarte sobre todas esas series que has tenido protagonizaciones en algunos episodios, ¿cómo es su experiencia? Pues la verdad, en todas las series en las que he trabajado, la experiencia ha sido muy positiva, desde los papeles más pequeñitos hasta los papeles con mayor peso. Los papeles que más he disfrutado, como por ejemplo en Mercado Central, donde he podido también hacer un poco lo que me diera la gana. Y lo entrecomillo porque si bien me dieron unas pautas de cómo era el personaje, finalmente al jugarlo de la manera que yo he querido, le he dado como creo que le he dado una, una cara mucho más doble de la que parecía en un principio, porque pasábamos de ser una chica que quería ayudar, quería aclarar lo que estaba pasando durante la trama, quién había sido el asesino de Agatha, a de pronto estoy jugando mis cartas y no soy tan buena, no solamente de cara a la gente que está investigando, sino que tengo una cara muy, muy, muy oscura, donde trato con el asesino y donde yo soy la que le está extorsionando. Entonces, ahí es donde volvemos también a tu primera pregunta, ¿no? De los personajes duales, donde estás jugando como a un personaje inocente, cándido, bueno, positivo, y pasas a un personaje que es todo lo opuesto, ¿no? Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Y en Sicilia, que es uno de mis papeles más importantes que he tenido a lo largo pues, de todos estos años, lo he disfrutado muchísimo porque yo venía del rodaje de In From the Cold o El regreso de la espía de Netflix, que era una superproducción enorme con muchísima gente, éramos más de 200 personas en set, pero yo veía que había cosas que no terminaban de estar del todo bien atadas, con tanta producción y preproducción y tanta gente trabajando para que todo saliera bien. Aún así, había cosas pues, que no terminaban de estar del todo bien. Y yo pasé muchísimo estrés. Además, fue un rodaje muy accidentado. Yo me lastimé en el primer día de rodaje, una chica me pegó un puñetazo en la nariz, me hizo una raja en la nariz, después me caí patinando, me desgracié el brazo, o sea, en los días que tuvimos que hacer las escenas de acción, yo prácticamente no podía mover el brazo. Estuve dos semanas como que el brazo no era ni mío.
em, estábamos encerrados por pandemia durante 2 meses, haciéndonos PCRs cada 2 días y sin poder salir de la habitación. Ha sido un rodaje difícil y salir de ahí y irme a Sicilia Sense Mors, donde rodábamos en Mallorca, que es verdad que hizo bastante mal tiempo porque llovió, pero era un rodaje bastante más reducido, bastante más, familiar, donde la gente se conocía prácticamente todos porque casi todos eran de la isla, donde ellos ya habían trabajado juntos, donde ellos ponían todo su cariño, todo su entusiasmo, toda su alegría y su disposición por y para ti, para que tú estuvieras bien, donde tú te sentías protegido y donde de verdad mm, pasabas de ser uno más en el equipo porque el equipo es enorme y es verdad que tienes un personaje importante y pero donde estás aislado, a estar en una comunidad protegida y donde hay buen rollo. Entonces, para mí fue como como si fuera una catarsis después de lo que pasé con unos meses atrás con In From the Cold, porque es que en In From the Cold fue un rodaje realmente difícil y muy, muy estresante. Y Cecilia Sense-Mors fue una gozada, una delicia, y a nivel de personaje me aportó también muchísimo, porque también el personaje tiene mucho recorrido. Es un personaje secundario que está a lo largo de toda la trama, que tiene una vinculación con uno de los protagonistas brutal y donde tiene un arco emocional también muy fuerte. Tiene que pasar por encima de sí misma también para recurrir a la ayuda de su padre. Ve truncados todos sus sueños por la lesión que tiene, que además a mí me vino como anillo al dedo porque yo tuve una lesión meses atrás precisamente que exactamente igual, ¿sabes? Y fue como, ay Dios mío, o sea, mediante esto, mediante este personaje puedo sanar y puedo hacer como quitarme la piel, ¿sabes? Energéticamente hablando y despojarme de ese trauma que me supuso en From the Call, porque de verdad que fue un estrés brutal. O sea, el resultado fue maravilloso y yo estoy encantada y el equipo también fue magnífico, pero es que el rodaje en sí, lo que es todo el rodaje, sobre todo por el encierro, fue agotador. Voy a hacer una dinámica, pero obviamente va a ser muy rápido. Bueno, no voy a hacer ninguna trama ni nada. Cierra los ojos y escucha tu mente. Y me ¿Vale? dices de qué producción es. Espera, a ver, déjame. Solo, no lo sabrás. ¿Me vas a hacer Eh, adivinar? sí. Uf, me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Espera a ver qué pasa. Esto será luego si quieres. ¡Yeah! ¡Bravo! Me alucina de verdad que lo hayas conseguido. O sea, estoy alucinando, te lo juro en Esta colores. es la banda sonora, ¿no? ¡Qué fuerte! ¿Qué ¡Qué tal? fuerte! Alexandra, este es tu espacio para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia. La cámara es tuya. Bueno, mando un abrazo enorme, un saludo y un besazo enorme para Colombia, que yo espero ir prontito y a ser posible a trabajar allí porque estoy enamorada del país, enamorada de la gente. De verdad, sois personas súper mega generosas y estoy encantadísima de conocerte y de estar aquí. Y si queréis seguir mi trabajo, pues en Facebook estoy como Alexandra Prokorova, tal cual, como mi nombre y mi apellido, y en Instagram, donde publico rigurosamente todos los pasitos que doy a nivel profesional,
Estoy también como Alexandra Prokorova actress, actriz en inglés. Así que si queréis estar al corriente, pues, o poneros en contacto conmigo, pues estas son las formas. Y estaré encantadísima. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Me lo he pasado súper bien. Oye, muchísimas gracias por las preguntas, porque de verdad que de las entrevistas que me han hecho han sido las preguntas de lo más interesantes que he tenido, ¿eh? Muchísimas gracias. Espero en un futuro, cuando ya estés ganándote el Goya, ahí nos encontremos nuevamente alguna vez. Hecho. Muchísimas gracias, Alexandra. Que tenga una excelente noche y una gran semana. Igualmente, que tengas una excelente tarde, noche y semana también. Espero que nos veamos muy prontito. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao, chao.